Identificación bacteriana. Existen criterios que a mí me permiten realizar la identificación de las bacterias. Uno de los criterios es la observación macroscópica, es decir, todo lo que yo puedo ver en la colonia. La disposición, el tamaño de las colonias, la textura que presentan, la forma, si son redondas, si son planas, los pigmentos, algunas por ejemplo producen pigmento dorado como el Staphylococcus aureus, otras un pigmento de color verde como la pseudomonas, entre otras características. Otro criterio es la observación microscópica. Eso es lo que yo veo a través del microscopio, usualmente las tinciones, que me permiten ver forma, si son cocos o si son bacilos, la agrupación, si están en parejas, en cadenas, si presentan esporas, si tienen cápsulas, si tienen flagelos, entre otros. De acuerdo a su metabolismo, que son las llamadas baterías bioquímicas o todas las pruebas de identificación que hemos utilizado, como ser el TSI, la urea, el citrato, todo eso, que de acuerdo a las características bioquímicas que tiene la bacteria, toman uno u otro color. Y finalmente otras propiedades dentro de las cuales podemos citar la resistencia a antibióticos, como saben ustedes en el antibiograma, nosotros definimos a qué antibióticos es sensible y a cuáles es resistente una bacteria. Tinciones. Tenemos la tinción de Gram, que ya conocen el procedimiento, presenta 4 colorantes. El primero se denomina cristal violeta, que es el que tiene la función de teñirme a los Gram positivos. Por eso es que se tiñen de color violeta o azul cuando son Gram positivos por este colorante. Luego está el Lugol, cuya función es de mordiente o fijador, lo que hace es fijar este colorante a la pared de la bacteria. Luego el decolorante, que en nuestro caso es un alcohol acetona, que lo que va a hacer es eliminar el exceso de los dos colorantes anteriores. Y finalmente la fucsina o safranina, que es la que me va a teñir a los Gram negativos, que es el colorante de contraste. Todo lo que no se tiñó de lila se va a teñir de color fucsia. Luego tenemos la tinción de Ciel. Esta que tiene de diferente, que se utiliza para aquellas bacterias que tienen una pared celular rica en ácidos grasos y por lo tanto son difíciles de colorear o de distinguir a través de una tinción de Gram. Tiene 3 colorantes, fucsina fenicada para Ciel, el decolorante que es el alcohol ácido o ácido clorhídrico y el colorante de contraste que es el azul de metileno. Importante aquí la flameada de la fucsina fenicada con la finalidad de que el colorante pueda atravesar las paredes, ya porque con el calor las paredes se abren para que el colorante pueda ingresar. Una vez que enfría, se vuelven a cerrar y de esta forma no se decoloran, por eso es que son ácido-alcohol resistentes, son resistentes al ácido y al alcohol. Y finalmente se utiliza el azul de metileno como colorante de contraste, es decir que todo se me va a teñir de azul excepto los bacilos ácido-alcohol resistentes que estoy buscando. Los medios de cultivo, ¿qué vendrían siendo? Básicamente nosotros tenemos que las bacterias son pequeños microorganismos, por eso se llaman microorganismos, que por sí solos me brindan muy poca información. Entonces ellos se agrupan formando poblaciones que crecen en un medio de cultivo y se conocen como cultivos. ¿Qué viene a ser entonces un medio de cultivo? Es una mezcla de sustancias, pudiendo estas ser naturales, sintéticas o semisintéticas, que le va a permitir crecer y reproducirse a los microorganismos, o que al menos los mantiene vivos para que nosotros los podamos observar y podamos diferenciar y distinguir con las pruebas para saber de qué microorganismo se trata. ¿Qué características tienen que tener estos medios de cultivo?
Temperatura adecuada. Generalmente lo ideal es de 35 a 37 grados centígrados. Hay algunos que requieren temperaturas un poquito más bajas y otros que aguantan temperaturas un poquito más altas, entre los 33 y los 42 grados centígrados. Un grado de humedad mojado no me sirve. Tiene que mantener cierto grado. Tiene que presentar nutrientes y factores de crecimiento de acuerdo al microorganismo que yo quiero que crezca en esa zona. Si a mi bacteria le gusta la sangre, pues le voy a agregar sangre. Si mi bacteria requiere factor 10 para crecer, le voy a agregar el factor 10. Yo tengo que darle las condiciones para que el microorganismo o la bacteria que yo estoy buscando pueda desarrollarse tal y como lo haría en mi organismo. Presión de oxígeno. Algunas requieren oxígeno, otras no. Y el pH, que igual algunas requieren pH ácidos, otras neutros y otras alcalinos. Los medios se clasifican por su consistencia en medios líquidos, que son aquellos que no contienen solidificante. Generalmente no permiten el aislamiento de colonias. Simplemente se puede apreciar su presencia por la turbidez que presenta. Los sólidos, que incluyen bastante agar, concentraciones de 1.5 a 2%, y los semisólidos o los blandos, que tienen agar pero en concentraciones un poco más inferiores, 0,3%. Ejemplos, aquí les puedo mencionar el BHI, que es un medio de enriquecimiento, es líquido. Aquí podemos mencionar agar sangre, agar chocolate, agar McConkey, TSI, citrato. Dentro de los semisólidos que ustedes conozcan está el SIM. Recuerden que no es del todo sólido, por eso es que permite observar ahí el movimiento de la bacteria. También se clasifican por su función. Pueden ser medios de enriquecimiento, generalmente son medios líquidos, ya les dije el BHI, que es un medio de enriquecimiento, simplemente le ayuda a la bacteria a replicarse, a proliferar. Medios selectivos, que son medios sólidos, que lo que hacen es favorecer la multiplicación de algún microorganismo. Por ejemplo, tenemos nosotros McConkey, que es un medio selectivo, porque solo permite que crezcan bacilos gram negativos, los cocos se mueren. Medios diferenciales permiten distinguir entre dos o más bacterias de acuerdo a las características metabólicas que tiene esta. Por ejemplo, toda la galería. Tienen ahí el ejemplo urea. Me permite diferenciar entre los que presentan la enzima ureasa y desdoblan la urea en amoníaco más dióxido de carbono y los que no. Los que sí lo hacen se tornan de color fucsia, los que no se quedan de color amarillo. Métodos de siembra. Tienen aquí una infinidad y pueden encontrar muchos más. Generalmente los que más hemos utilizado nosotros durante esta práctica han sido este de aquí, que se utiliza para hacer antibiogramas, pero que tengo que sembrar en toda mi caja, si ustedes se fijan, en 3 direcciones diferentes. También hemos utilizado este, que es por agotamiento, que yo siembro aquí, aquí y aquí, que es lo que se espera, que aquí me crezca una masa porque había bastantes bacterias y aquí se vayan haciendo más alejadas y mucho más fácil de sacar. Otra opción es sembrar así, puedo dividir en 2 mi caja y sembrar a un lado, sembrar al otro. La siembra es variable y va a depender si les dan la opción de ustedes y que ustedes definan con cuál de ellas quedan más aisladas sus bacterias para que sea más fácil hacer las pruebas de identificación. Y si ya tienen una metodología en el lugar donde ustedes van, pues hay que cumplirla. Cuando se trata de siembra en tubo, sabemos bien que si es un tubo inclinado, la siembra debe ser, en el caso de las galerías, por ejemplo, tengo que picar y estriar en muchos. En algunos, como el citrato, por ejemplo, la urea, no necesito picar, entonces simplemente se realiza una siembra en el pico. Cuando son medios rectos como el SIM, simplemente se realiza un pinchazo, una punción limpia y se vuelve a sacar por el mismo lugar.
Ahora bien, ¿qué es un antibiograma? Este es el tema que estamos viendo en esta semana en laboratorio también y que lo vamos a continuar y concluir la siguiente. Básicamente, ¿cuál es la función del antibiograma? Establecer un plan terapéutico individual. ¿Qué significa? No le sirve el mismo antibiótico a mí y a mi vecino. Puede que a mí me funcione y a él no. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un antibiograma para que yo le dé el antibiótico correcto, el que realmente le va a funcionar. Elaborar programas orientados al uso racional de antibióticos. ¿Cuál es el fin? Evitar la resistencia. Si se usa de manera adecuada, de manera racional, se evitan los mecanismos de resistencia. Porque si yo le doy al paciente sin hacerle antibiograma y no le funciona, ¿qué es lo que está haciendo? Se aceleran la capacidad de la bacteria de producir su mecanismo de resistencia y le va transfiriendo esos genes a nuevas bacterias y la resistencia crece. Existen dos métodos para hacer antibiograma. El método cuantitativo, que es un método de dilución, y el cualitativo, que es un método de difusión en agar, que es el que nosotros venimos haciendo en laboratorio. El método de dilución o cuantitativo consiste en que nosotros vamos a determinar el crecimiento de una bacteria frente a concentraciones decrecientes de un antibiótico. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo vamos a evaluar de acuerdo a la aparición de turbidez. Fíjense, los tubitos que yo tengo aquí son 5. Todos tienen la misma cantidad de BHI. Digamos que tienen 2 ml de BHI, cada uno, medio enriquecimiento. Y cada uno además tiene una colonia bacteriana. Bueno, el ejemplo que ustedes tienen aquí es con un hongo, pero nosotros nos vamos a imaginar que tiene una colonia cada uno. Entonces los 5 tubos son idénticos. ¿Qué vamos a hacer de diferente? Que vamos a utilizar un antibiótico, penicilina, supongamos, y aquí le vamos a poner, aquí no le vamos a poner penicilina porque este va a ser nuestro control positivo. Si no le ponemos, ¿cómo sería mi control positivo? Tiene que hacerse turbio porque está solo la bacteria. Y la bacteria tiene que replicarse y al replicarse se hace turbio. A este le vamos a poner 0,5 de penicilina, a este 2 gramos, a este 64 microgramos y este es mi control negativo. Solamente tiene BHI. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo voy a considerar que esa es la concentración que hasta ahí creció mi bacteria, donde deje de apreciarse turbidez? En mi caso sería este, porque fíjense, este está turbio, 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 aquí ya está clarito, se parece a mi control negativo. Entonces, para mí, el tratamiento adecuado para el paciente es darle 64 miligramos de penicilina, con eso se va a aliviar. En eso consiste el método de dilución. Yo le doy un número, un valor. El método de difusión, en cambio, es el método que más empleamos en laboratorio. Se trabaja a partir de un microorganismo que ya se aisló y es identificado, un cultivo puro. Nosotros utilizamos el método de Kirby-Bauer, se llama, en el que la idea es enfrentar bacterias frente a antibióticos con concentraciones conocidas que están impregnados en papel filtro y verificar si gana el crecimiento la bacteria o si gana la eliminación de la bacteria, es decir, no la deja crecer el antibiótico. Entonces, si yo veo así al día siguiente, esto significa resistente. ¿Por qué? Porque no hay halo. Esto es sensible, fíjense, hay un halo, hay un espacio en el que la bacteria no pudo crecer. ¿Por qué? Porque el antibiótico no la deja. Entonces la bacteria es sensible al antibiótico. Ese antibiótico le sirve a mi paciente. ¿Cómo se realiza? Tomamos de 3 a 5 colonias, las más aisladas siempre, y preparamos nuestro inóculo y estandarizamos la suspensión. Hay dos métodos, el que nosotros hemos utilizado es la suspensión directa de las colonias. La turbidez de esta suspensión
debe ser ajustada o estandarizada al estándar 0,5 de McFarland, es decir, de 0,08 a 0,100 de absorbancia. Es lo mismo, ya es un grado de turbidez, que antes se medía al ojo y hoy en día se mide con espectrofotómetros, con StatFax. En la fase logarítmica de crecimiento, lo que se hace de paso extra, digamos, es colocar de 3 a 5 colonias en un caldo que yo voy a utilizar en lugar de solución fisiológica. Se incuba a 35 grados y después de incubado por 2 a 6 horas recién se mide para llegar a esa concentración. En cambio, la suspensión directa que decíamos, que es la que nosotros hemos aplicado en laboratorio, se estandariza el inóculo con 3 a 5 colonias, se ajusta en ese momento la turbidez, yo no llevo a la estufa, y se estabiliza durante 15 minutos y se realiza la siembra. Les decía, la técnica se llama el método de Kirby-Bauer. Los discos deben de colocarse a temperatura ambiente durante 1 a 2 horas antes de realizar la colocada. El agar de elección es el agar Muller-Hinton. ¿Cómo se hace? Básicamente preparamos el inóculo, luego introducimos un hisopo, mezclamos bien, exprimimos en la pared para eliminar el líquido en exceso y luego sembramos en el Muller-Hinton en 3 direcciones diferentes, lo más seguido posible. Y eso se lleva, bueno, se le colocan los antibióticos con ayuda de una pinza, colocamos y ejercemos un poquito de presión. Los discos van a depender del tipo de infección, si es hombre, si es mujer, de la edad de mi paciente e incluso de la disponibilidad que yo tenga en ese momento en el laboratorio. Tenemos también la forma automática de colocar los discos, que es con estos aparatitos. Nosotros colocamos ahí nuestros discos volcados y una vez que sembramos a mano, simplemente colocamos esto encima de la caja y ejercemos presión en el centro y caen todos los discos dispuestos y nosotros solo presionamos un poquito con la pinza para que se pegue al agar. Al día siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Medir los halos. Nosotros medimos y anotamos el valor. Este es el aparatito que se utiliza para medir. Se llama calibro. Sin embargo, si no tengo la disponibilidad de un calibro en el laboratorio, podemos utilizar la regla, porque ambos me miden en milímetros. ¿Cuál es la forma correcta de medir como la ven en esta imagen o en la de acá? De extremo a extremo, pasando siempre por el centro de mi disco. Porque si a mí se me ocurre medir por aquí, a mi compañera por aquí, a mi otra compañera por acá, ella me va a decir mide 10, yo le voy a decir mide 15, la otra me va a decir mide 12. En cambio, si medimos de esta forma, no importa si lo hacemos cruzado o como sea, pasando siempre por el centro, vamos a tener la misma medida porque es un redondo perfecto el que se forma. Este de aquí sería un agar Muller-Hinton con agregado de sangre. Fíjense, cambia a color rojo. Es un Streptococcus pneumoniae, es alfa hemolítico. Es más complicado realizar la lectura porque no hay la transparencia que tenemos aquí. Entonces, este lo puedo yo leer volcando la caja. Sin destaparla, en la parte de atrás puedo medirlo. En cambio, en el agar sangre no. Tengo que destapar, bueno, el Muller-Hinton con sangre, tengo que destapar y medir por dentro, porque al otro lado no se ve nada. Y como les decía, se mide de extremo a extremo, pasando siempre por el centro del disco. Si mi disco no tiene halo, no significa que el valor sea 0. Y aquí mide 17 milímetros, aquí dice 6. ¿Por qué? Porque el tamaño del halo, del disco es de 6 milímetros y se debe de tomar en cuenta, porque nunca van a encontrar crecimiento sobre el disco. Entonces, hay esos 6 milímetros. Y luego buscamos en mi tabla, de acuerdo al antibiótico, si es sensible, si es intermedio o si es resistente. Si suponemos que la imagen anterior era de una clindamicina, por ejemplo, a ver, no tenemos, de un cloranfenicol, decía 17 el valor.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar cloranfenicol para esa bacteria y buscar 17. Aquí está 17. ¿Qué dice? Intermedio. Entonces yo le voy a informar al médico, no sé, supongamos que es una Escherichia coli. Escherichia coli y en su antibiograma, intermedio, cloranfenicol. Y así de cada uno de los antibióticos. Para eso utilizamos el libro de la CLSI donde están los valores de todos los antibióticos, porque fíjense que cada uno tiene un valor diferente de resistencia, de intermedio y de sensibilidad, e incluso depende de la bacteria. Puede ser que la ampicilina tenga estos valores para Escherichia coli, pero para Staphylococcus aureus sus valores son otros, del mismo antibiótico. El método del e-test es un método un tanto más nuevo, donde prácticamente se combinan las dos técnicas. Si se fijan es papel filtro, pero ya no es en redondo. Ya no es en redondo, es en tiras. Y además, ¿por qué mezcla? Porque fíjense que la tira tiene diferentes concentraciones. Es como si le pusiéramos a un tubo las diferentes concentraciones como habíamos visto en el método de dilución. Por eso les digo que es un combinado. Les va a dar un halo, pero yo con el halo donde empieza, fíjense esta abertura, desde ahí ya le puedo decir al médico, su paciente es sensible a 1.5 microgramos de eritromicina. Entonces de 1.5 en adelante, cualquier concentración le va a servir. No le digo solamente como en Kirby Bauer, sensible a eritromicina, pero no le estoy ayudando, no le estoy diciendo cuántos gramos. Aquí sí. Por eso es un método combinado. Ahora vamos a ver lo que son muestras en laboratorio. Desde la toma de muestra, que es importante, hasta el proceso que se le hace día por día. Cuando me piden un coprocultivo o examen bacteriológico de materia fecal, mi muestra es materia fecal. La microbiota normal es importante. Yo necesito saber qué es normal en esa zona para no informar si me crece algo normal. Se informa lo que me está haciendo daño solamente. Hay microbiota normal en intestino delgado, como Streptococcus y Lactobacillus. Hay microbiota normal en intestino grueso, enterobacterias y bacteroides. ¿A quiénes sí voy a informar? ¿A quiénes voy a considerar patógenos? Si me crece una Escherichia coli enteropatógena, enteroinvasiva, una Shigella o una Salmonella. Si me crece cualquiera de estos otros, no. Son microbiota normal. ¿Qué es importante en la toma de muestra? Explicarle al paciente que me debe de traer su muestra del tamaño de una pepita de durazno, de una pepita de mocochinchi, si ustedes quieren, en un recipiente estéril que se compre en farmacia, que sea de plástico comprado en farmacia, porque si no me traen cada cosa al laboratorio porque yo no le supe explicar a mi paciente. Muchas veces, otras veces porque el médico le dijo va a llevar su muestra y no le explicó cómo, ni le dijo vaya al laboratorio a que le expliquen. Si no se puede llevar de inmediato, se puede guardar hasta 2 horas a temperatura ambiente o en el medio de Cary Blair. En el caso de que el paciente no pueda defecar y el médico le esté pidiendo coprocultivo, es válido tomar 2 hisopos y con ellos introducirlos en el recto 2 centímetros, rotar y retirar, y tomar esa muestra como si se tratara de una muestra de materia fecal. En el caso de los bebés, pues hay que colocarles el pañal al revés, es decir, lo de afuera hacia adentro, no lo de atrás para adelante, de tal manera que va a quedar en contacto con el plástico y no así con el gel, que generalmente está en contacto el bebé y el gel absorbe cualquier microorganismo que haya y puede que no lo logre yo descubrir en el laboratorio. En cambio, si le ponemos al revés el pañal, sí. Una vez que me llega a mí la muestra de materia fecal, ¿qué es lo que debo de hacer? El primer día vamos a hacer un examen directo,
que es lo que ustedes hicieron en parasitología, el famoso examen en fresco o coproparasitológico simple. ¿Qué vamos a buscar? Si es que hay parásitos, leucocitos, eritrocitos, porque podría tratarse de parásitos, por parásitos la infección y no por bacterias. Luego se realiza una tinción de Gram, donde yo aquí no voy a decir hay cocos, hay bacilos, hay Gram positivos, hay Gram negativos. Aquí dice evaluar flora intestinal, que significa que yo me voy a fijar que tiene que haber de todo. Lo ideal es que yo encuentre bacilos Gram positivos, Gram negativos, cocos Gram positivos y Gram negativos. Si se ve así, ¿qué voy a poner? Microbiota intestinal normal. Si yo no veo eso, ahí me voy a asustar y tengo que informarle al médico que no se observa microbiota normal o que está disminuida para que él vea qué darle para reconstituir esa microbiota normal. Luego se siembra. Si veo alguna parte que tiene moco, que tiene sangre, desde ahí debería de realizar mi siembra. Una forma de sembrar es directamente, otra es la que tienen aquí, que es tomar un poquito de esa muestra, diluir en solución fisiológica y luego sembrar en agar McConkey, que ya lo conocen, y en SS, que es específico para Salmonella y Shigella, y esas dos son las que más estamos buscando en este tipo de muestra. Luego se estría en uno de los extremos, donde yo coloqué, donde saqué de mi solución fisiológica, sembré, quemo el asa, y desde donde dejé mi siembra vuelvo a sembrar, vuelvo a quemar otra vez. ¿Cuál es el fin? Que las últimas colonias queden sueltitas. Y se incuba de 18 a 24 horas por 35 grados centígrados. Al día siguiente yo voy a buscar colonias sospechosas de Salmonella, Shigella y E. coli enteropatógena. ¿Cómo más o menos pienso que son ellas? Por la morfología colonial o macroscópica. Las salmonelas son colonias translúcidas que presentan un puntito negro central, por lo tanto al ser translúcidas son lactosa negativa, al formar el punto negro son productoras de ácido sulfídrico, se ve como ojitos de pescado, el negro ahí en el centro. Shigella. En McConkey y en SS se ven colonias translúcidas, incoloras, son lactosa negativa, y la Escherichia coli crece en McConkey de color rosadito porque son lactosa positiva. No es 100% esto, es en su mayoría. Si me crecen, lo que tengo que hacer es galería, porque fíjense que tanto en McConkey como en SS solo crecen bacilos gram negativos. Y si fuese un coco, difícil que un coco me esté produciendo una infección a ese nivel. Entonces, por lo general, por eso es que solo se siembra en agares donde crece solo bacilos gram negativos y las pruebas a realizar son galería bioquímica, los 5 tubitos que hemos visto. Además de realizar la siembra en agar McConkey y en agar SS, es importante que nosotros sembremos o coloquemos un gramito de materia fecal en un agar que se llama selenito. ¿Para qué? Si el día siguiente esto no me crece, yo mezclo mi selenito y vuelvo a sembrar. Por si acaso y hubieran habido muy poquitas bacterias y por eso no crecieron, pero ya al estar en un medio de enriquecimiento como el selenito, lograron duplicarse. El último día leemos todas las pruebas que hubiésemos hecho el día anterior. Si es necesario, se realiza serología para ver si se trata de una bacteria patógena. Y el antibiograma se hace solo si la bacteria es patógena. En cambio, en las otras muestras se le hace porque se le hace. Si se trata de una pseudomonas, una klebsiella, un enterobacter o una serratia, no se debe hacer antibiograma porque son parte de la microbiota normal, a menos que se trate de un paciente inmunosuprimido, que a él tal vez sí una bacteria no patógena le puede estar ocasionando daño. Y este vendría a ser básicamente un informe. Fíjense la muestra, el aspecto es importante, blando, no hay leucocitos, no hay eritrocitos, no hay células,
¿Qué voy a colocar? Voy a mirar la tinción de Gram. Seguramente había de todo un poco, pero había más bacilos gram negativos, entonces ¿qué informaron? Flora polimicrobiana con predominio de bacilos gram negativos. Y al hacerle la galería seguramente salió una E. coli no patógena o un enterobacter. Por eso fue que informaron sin desarrollo de gérmenes considerados enteropatógenos hasta las 48 horas de incubación. Ya fíjense, sin desarrollo de gérmenes considerados enteropatógenos. ¿Qué significa? No creció salmonella, no creció shigella, no creció E. coli patógena, E. coli invasiva, E. coli, todas las E. coli que hay. ¿Por qué tenemos que poner esto? Porque pusimos que habían bacterias. ¿Y por qué no crecieron? Va a preguntar el médico. Nosotros tenemos ahí para decirles, sí crecieron, pero no eran patógenos. Ahí tienen un positivo. Fíjense que desde el aspecto ya me ayuda. Este es diarreico con hilos de sangre, hay leucocitos, hay hasta piocitos, eritrocitos por el sangrado. En el examen parasitológico no se observan parásitos, entonces no es problema bacteriano. La tinción de Gram dice microbiota normal, microbiota disminuida con predominio de bacilos gram negativos. Esto es importante, disminuida. Hicieron galería, salió una Shigella, seguramente hicieron luego serología y salió Shigella flexneri y se le realizó recién un antibiograma.